privilegio, una bendición poder estar con ustedes en esta transmisión, esta tarde. Como siempre, gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar y sobre todo darte el tiempo de meditar en la palabra de Dios. Hemos estado desarrollando estos temas de bajo la lupa y hemos tomado la decisión de continuar con el tema de la Biblia bajo la lupa, descubriendo la verdad versículo a versículo. Es algo que nos interesa porque el tiempo en el que hemos estado viviendo, el tiempo que estamos experimentando, requiere que nuestra fe tenga una base del conocimiento de la palabra. Aprovecho el paréntesis para recordarte que tenemos próximo, vamos a abrir ciertas escuelas. Las escuelas número 1, la de MAPA, que es el de la escuela para padres. Vamos a tratar precisamente los puntos de los roles de la familia y vamos a dar principios básicos del papel que juega el padre, la mamá, el hijo, y temas como inteligencia, los tipos de inteligencia que se están manejando para que tú como papá puedas descubrir cuál es el tipo o el canal de inteligencia que tu hijo está desarrollando. Y no solamente para el hijo, sino también para ti como papá, o si eres maestro de escuela dominical, eres maestro de niños. Esta escuela es para ti, MAPA, trazando el destino de tus hijos. Estaremos abriendo también otro espacio de el acompañamiento a través del dolor. Doulas, que es acompañamiento. Vamos a tratar temas con respecto al duelo, los ciclos del duelo. Vamos a tratar temas de la muerte, vamos a tratar temas por ejemplo, ¿existe la vida más allá de la muerte? ¿A dónde se va el alma? ¿Cuál es el destino del alma después de la muerte? ¿Y cuál sería el acompañamiento que se le daría a las personas que perdieron a un ser querido o están pasando un proceso de divorcio? Así que te invito a que tú estés atento a las redes sociales porque pronto llegará la invitación ahí. Entonces vamos a empezar al tema de la Biblia bajo la lupa, descubriendo la verdad a través de la Biblia versículo por versículo. Imagínate, desarrollar un tema como tal de versículo tras versículo nos va a llevar toda la vida desarrollando, pero lo que yo quiero hacer es de una forma muy general, el tema de las Sagradas Escrituras. Empezamos el jueves pasado. Si tú no estuviste el jueves pasado, te invito a que vayas a nuestra página oficial de Punto Familiar Online y busques el tema, lo que tratamos ese día, para que tengas una introducción, porque hoy inicio una vez más con el libro del Génesis. Recordemos que la palabra Génesis, lo que hoy en nuestra Biblia, en el contenido, viene la palabra Génesis. Esa palabra fue extraída de la traducción de la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento que se elaboró en la ciudad de Alejandría por orden de Ptolomeo Filadelfo alrededor del año 285 aproximadamente al año 247 después de Cristo, o antes de Cristo, no después, antes de Cristo. Entonces tenemos que recordar ese punto que es primordial. ¿Por qué se le conoce como la versión de la Septuaginta, también conocido como la versión de los 70?
cuenta la historia que este rey llamado Ptolomeo Filadelfo le encantaba mucho la literatura de los pueblos, pero pueblos importantes, y en este caso pues Israel era un pueblo que había tenido o tenía mucha fama. Entonces Ptolomeo lo que hace es llamar a 70 ancianos, los más sabios, los más prudentes, se los lleva a Alejandría, y dice que él encierra a cada anciano, lo encierra en cuartos separados a cada uno. Entonces, y pasaron días, y cuando tradujeron todo el Antiguo Testamento a la lengua griega, al momento de compararlo, lo sorprendente fue que no había error gramatical, no habían errores en la traducción, y fue algo que sorprendió, y fue adoptado esa versión en la iglesia del primer siglo, y se considera que esa es la Biblia que los apóstoles manejaron. Ellos leían esa versión, y que también probablemente Jesús también lo hizo. Entonces, teniendo este dato de la Septuaginta, que fue escrito en el año 285 al 247 antes de Cristo. Bueno, hay un historiador famoso como base histórica eclesiásticamente hablando, o como historia de Israel, la base histórica es un tal Flavio Josefo. Él cuenta esta historia y nos dice que la traducción lo hicieron estos ancianos de Israel, que de ahí su nombre, porque fueron no solamente 70 ancianos o 72 ancianos, sino que la traducción que hicieron, lo hicieron también en 72 días. Esto es increíble. 72 días que utilizaron para la traducción conocida como la Septuaginta. Entonces, Cristo y Pablo citaron de esta traducción del Antiguo Testamento, se basaron en la traducción de esta parte de la Biblia. Esta versión es la más antigua de los textos hebreos en existencia hasta el día de hoy. Entonces, cuando nosotros vemos que la Septuaginta tuvieron que buscar un parámetro, una palabra que se asimilara al original en hebreo, que es Bereshit. Bereshit quiere decir principio en el hebreo. Bueno, buscaron la parte de Génesis, ¿no? Que es el libro de los principios y de las familias. El principio de la creación, el hombre, la mujer, el día de reposo, el matrimonio, la familia, el trabajo, el pecado, el homicidio, el sacrificio, la raza, los idiomas, la cultura, la civilización y el tema de la redención. Y el libro de Génesis, entonces vemos nosotros con estos principios, podemos llamar al libro de Génesis el libro de los orígenes, el libro de los principios o el libro de los nacimientos. Entonces, el significado más cerca de lo original de la palabra Bereshit, pero ya en el griego, es la palabra nacimiento. Y de ahí se deriva la palabra griega, nacimiento, genao, que es la palabra Génesis también, genao, y que quiere decir engendrar o dar a luz. Y bien, ahora sí, este título cayó como anillo al dedo, por así decirlo, porque realmente fue así como inicia el libro del Génesis. Aunque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego versículo 2 dice la tierra estaba desordenada y vacía, pero en el versículo 3 dice la palabra que Dios dio a luz. Y dijo Dios sea la luz, y la luz vino, y las tinieblas se disiparon. Ahora, si la palabra Génesis significa nacimiento o también significa engendrar, bien cabe decirlo que en el versículo 2 del libro del Génesis, cuando dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y las tinieblas cubrían la faz de la tierra,
el agua cubría, pero el Espíritu de Dios se movía. En el versículo 2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba engendrando algo que en el versículo 3 iba a dar a luz. Entonces, vemos la actividad divina en el libro del Génesis de una manera tan curiosa, tan hermosa, porque vemos a un Dios que ya lo tenía todo planeado, todo organizado. Y bueno, vemos que en el griego esa es la palabra, ¿no? La palabra que significa el Génesis. Entonces, Génesis es el libro de las generaciones. Según este entendimiento, podemos ver que Génesis tiene dos divisiones naturales. Número 1, Génesis del capítulo 2 al capítulo 4, que es el libro del nacimiento del cielo y de la tierra. Esta división lo podemos contemplar muy bien en la Septuaginta. Y capítulo 5 de Génesis 1, pero en Génesis capítulo 5, versículo 1, dice el libro del nacimiento de los hombres. Entonces, hay una clara empatía entre lo que es la Septuaginta, el significado de la palabra Génesis, con lo que son los orígenes de la Biblia. Simplemente podemos nosotros decir que el libro del Génesis es el registro del árbol genealógico de los judíos, pero no solamente es el árbol genealógico de los judíos, sino que es el árbol genealógico de los cielos y de la tierra, y aún el nuevo nacimiento es sugerido en Génesis capítulo 3, verso 15, donde se hace la primera mención, ojo, lo voy a recalcar, la primera mención de un redentor o de la venida del Mesías se encuentra precisamente en Génesis capítulo 3, verso 15. Y es algo asombroso, es algo hermoso ver cómo la palabra de Dios tiene de una manera, ahora sí, agarrado el futuro, tiene marcado el futuro, el destino de la raza humana lo podemos contemplar desde Génesis capítulo 3, verso 15, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañal y tú le pisarás la cabeza. La guerra espiritual, la lucha entre dos simientes. Aquí vemos una profecía, la venida tanto del Mesías como del Anticristo. Pero también algo que podemos contemplar en ese versículo es la guerra dirigida contra la propia mujer, la mujer directamente. Que la mujer en Génesis 3:15 puede significar o puede simbolizar a la iglesia o a Israel misma. Entonces, Israel mismo puede estar representado en Eva y la iglesia puede estar representada en Eva, ahí en ese versículo. Por eso vemos el ataque frontal contra Israel, la lucha que la iglesia está presentando en la actualidad. Desde Génesis 3:15 lo podemos ver, y no solamente lo tomemos de manera literal, la lucha que la propia mujer, hablando del género femenino, la lucha que la mujer tiene para dar a luz. Satanás se levanta en contra de la mujer porque él sabe que el vientre de la mujer es bendito. A través del vientre de la mujer pueden nacer profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, grandes maestros de la palabra, líderes, empresarios exitosos. Y Satanás no quiere que del vientre de la mujer salga una generación que pueda transformar a su nación, a su pueblo, y sea de bendición a su propia familia. ¿Y qué es lo que trae? Muerte, trae enfermedad a la matriz de la mujer, al vientre de la mujer, lanzando cánceres, lanzando tumores,
tantas cosas que la mujer sufre, ¿no? Porque el vientre de la mujer es bendita y si viene un niño o una niña en el vientre de la mujer, Satanás va a tratar de distorsionar el destino profético de ese bebé. Entonces, por eso Génesis 3:15 es tan primordial y es tan importante que tú lo remarques y tengas esta visión clara del Génesis 3:15. Podemos así rápidamente hacer un pequeño bosquejo según las genealogías del libro del Génesis capítulo 1, empezando por el capítulo 1, podemos hacer un pequeño bosquejo del capítulo 1 hasta el capítulo 2:6. Hablamos del libro de las genealogías de los cielos y de la tierra, y que hay un poema divino de la creación y la obra creadora de Dios entre todos esos versículos de estos dos capítulos. Poéticamente está expresado cómo Dios se expresa: sea la luz y fue la luz, haya expansión en los cielos, y una forma tan hermosa en cómo Dios va desplegando la creación hasta llegar a la formación del mismo hombre. Hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. Maravillosa expresión, imagen y semejanza, que bueno, ya en su tiempo vamos a explicar esa frase. Del Génesis capítulo 2, versículo 7 al capítulo 6, verso 8, hablamos del libro de las genealogías de Adán, que la palabra Adán, su significado más simple es hombre, antropoi, que es en el griego, antropoi, que es hombre, y sabemos que Adán fue creado, pero hijos le son nacidos a Adán. También ahí hay mucho que hablar de, número uno, que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero después de que Adán y Eva tuvieron hijos, dice la palabra que los hijos que Adán y Eva trajeron a este mundo ya traían la imagen de Adán y Eva, ya no la de Dios. Después vamos a explicar a profundidad este punto. Del capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 9, verso 29, hablamos de las generaciones de Noé, la genealogía de Noé. Y del capítulo 10, versículo 1 hasta el capítulo 11, verso 9, hablamos de las generaciones de los hijos de Noé. Y bueno, esta es otra historia muy larga, la historia de las generaciones de los hijos de Noé. Cuando hablamos sobre la distribución de la raza humana, los idiomas, bueno, la rebelión de Nimrod, la torre de Babel, cómo es que Noé se embriagó, muchas cosas. Entramos al capítulo 25, versos 12 al 18, y hablamos de las generaciones, voy a retroceder unos capítulos. Capítulo 11, versículo 27 al capítulo 25, verso 11, hablamos de la generación de Taré. Y la generación de Taré, hablamos ya del patriarca Abraham, hablamos del hermano de Abraham, hablamos de Lot, hablamos los hijos de Abraham. En este caso hablamos de Ismael, hablamos de Isaac, hablamos de los hijos que tuvo con Cetura. Bueno, hay una ramificación de los hijos de Taré, y entramos precisamente al capítulo 25, ahora sí, versículo 12 al 18, de la generación de Ismael. Otro punto importante que necesitamos remarcar: Ismael que hasta el día de hoy es dolor de cabeza para la nación de Israel, que son hermanos, pero bueno, otro rollo, ¿no? Capítulo 25, verso 19 al capítulo 35, verso 29, hablamos de la generación de Isaac, la razón por la cual Abraham fue omitido, ¿no? Ya no se toca a Abraham, ahora a Isaac, que esa es la razón, es el objetivo del libro del Génesis, el nacimiento sobrenatural de Isaac.
sobrenatural el milagro de la fertilidad de Sara, porque recordemos que Sara era estéril, pero ya cuando Dios le habló y le profetizó que iba a tener un hijo, pues cambia el panorama. Y hablamos de esta parte. Génesis capítulo 36, verso 1 al capítulo 37, verso 1, hablamos de la generación de Saúl, otra generación. Si ya tenemos problemas con Ismael, ahora vamos a tener problemas con Esaú, que es otro rollo esta situación. Los edomitas, de ahí surgen los edomitas, que fue más tarde enemigo número 1 del pueblo de Israel. Bueno, pero Esaú, sabemos que él era un hombre terrenal, con una mentalidad terrenal, una mentalidad materialista, con una visión muy corta. Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Y terminamos con este pequeño bosquejo diciendo del Génesis capítulo 37, verso 2 al capítulo 50, verso 26, la generación de Jacob. La línea genealógica de Jacob, rechazada en primera vista por la línea genealógica que se da en comparación de primer libro de Crónicas, capítulo 15, y también lo podemos corroborar con Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 46, para darle lugar al principio de la genealogía de algunos aspectos, porque hablamos de la genealogía de Jacob, de la lista de los patriarcas, vamos a mencionarlo así, pero que ya no se involucra José, sino que se involucran los nietos de Jacob, y también hay un propósito, hay un porqué, hay una razón de ser. Así que recuerda que la palabra clave del libro del Génesis es las generaciones. Y el propósito de este libro es darnos a conocer el surgimiento de la raza humana, el surgimiento de las familias. Y vemos nosotros que el tema general es también la gracia, la redención. Y no podemos nosotros quitar el dedo del renglón hablando de estos puntos que son importantes. ¿Qué tan importante es para ti el libro del Génesis? ¿Qué tan importante es para mí el libro del Génesis? Y la semana pasada yo les daba el ejemplo de que si nosotros quitamos el libro del Génesis de nuestra Biblia o nos da flojera leer el libro de Génesis, nos estamos perdiendo una gran riqueza literaria, una gran riqueza espiritual, una gran riqueza de los secretos de la redención de Dios. No podemos hacerlo a un lado, ahí está todo. Solamente con el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis podemos derribar teorías como el materialismo, el panteísmo. Podemos derribar esas teorías que están golpeando la fe del cristiano. Pero espero que hasta este punto te haya quedado claro, te haya gustado. No te olvides que nuestros temas de la Biblia bajo la lupa, o todos los temas de la lupa de los días jueves, solamente duran 30 minutos. Ni más, pero muchas veces pueden ser menos. Así que no te lo pierdas y comparte nuestro video a otros amigos. Al momento de que inicien estos videos, haz un grupo en el Facebook y invita para que muchos otros sean enriquecidos. Te ayudas a otros y nos ayudas a nosotros también. Dios te bendiga y nos vemos el sábado. El sábado recuerda que tenemos un tema también especial y quiero que ahí estés con nosotros. Sábados 5 de la tarde. Un abrazo y bendiciones.